Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Nos metemos en uno de los principales temas de actualidad que tiene que ver con la situación del servicio de Defensoría Pública. La Asociación de Defensores de Oficio se reunió con parlamentarios en el marco de rendición de cuentas. Aseguran que son un total de 285 profesionales para atender a más de 200.000 consultas al año. Para conocer más de la situación que atraviesan es que recibimos hoy a una de sus representantes, a Carolina Camilo. Bienvenida, Carolina. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta reunión que ocurrió en el Parlamento fue para reclamar recursos en el marco de rendición de cuentas. ¿No se prevé incrementos presupuestales para los defensores de oficio? Sí, exacto. Nosotros, estamos ante una nueva instancia presupuestal donde, tenemos nuevamente la sorpresa de que no hay un incremento presupuestal para el Poder Judicial y específicamente para la Defensoría Pública. No encontramos ninguno de sus artículos donde se prevé ninguna atribución de recursos para mejorar las grandes carencias que venimos denunciando por parte de ADEPU del sistema de la Defensoría Pública actualmente. En ese sentido, nosotros hicimos un informe, comparecimos ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además tuvimos entrevistas particulares con legisladores y legisladoras de todos los partidos para transmitirles nuestra gran preocupación sobre la situación actual de la Defensoría Pública. ¿Calificaron el servicio de nefasto? Sí. En verdad nosotros entendemos de que estamos ante una situación de una crisis, ¿verdad?, del servicio. Nosotros entendemos que el servicio que estamos brindando no es el acorde, ¿sí? Y muchas veces es bastante limitado y bastante precario. Tenemos que atender al 90% de las causas penales y de las causas de familia especializada, aquellas que son de urgencia, que son los temas más sensibles, ¿verdad? Son las situaciones más extremas que las personas viven, que llevan a la justicia. Y nosotros estamos atendiendo, ya le digo, casi que al monopolio, ¿no?, de todas estas personas en una situación bastante precaria. Esto quiere decir, andamos corriendo, tenemos en un promedio de entre 6 y 9 audiencias por día. Tenemos que ver las carpetas penales en tiempos acotados para poder cubrir toda la demanda. Tenemos que atender situaciones de violencia extrema, haciendo entrevistas en los propios pasillos de los juzgados, con niños, con víctimas, hablando sobre temas muy sensibles, y todo eso en pocos minutos. Entonces, obviamente sí, entendemos que el servicio que estamos dando no es el acorde para las situaciones en las cuales nosotros atendemos, y en ese sentido entendemos que una de las razones es la falta de recursos, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de 285 profesionales para 200.000 personas o causas. ¿Cuánto sería el ideal para poder cubrir esas necesidades y que no se tenga que hacer entrevistas en los pasillos, poder atender con el tiempo necesario a las personas? Pues estamos hablando siempre de la población más vulnerable, ¿no? Exacto. Nosotros en lo que presentamos al Parlamento damos un detalle de cuántas defensorías y cuántos defensores entendemos que necesitamos para cada situación. Porque obviamente eso depende de las materias, también depende de las localidades. Nosotros atendemos en todo el país y estimamos que con un incremento de 125 cargos más en todo el país estaríamos brindando un servicio acorde, ¿sí? Eso es lo que nosotros venimos solicitando. Para que se hagan una idea, en el año 2017, con la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal, se habían solicitado por parte del Poder Judicial 116 cargos de defensor público y solo se nos dieron 54. Entonces, obviamente, esto es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo. El sistema político viene en deuda, no de ahora, sino de larga data con la Defensoría Pública, con la aprobación de distintas normas, que eso también lo advertimos, el nuevo Código de Proceso Penal, la Ley de Violencia Basada en Género, la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia o la Ley de Salud Mental, que ha incrementado el trabajo de los defensores, nos da un rol bastante protagónico en estos procesos y, sin embargo, no ha sido acompañado de recursos. Hoy en día nosotros, el servicio que brindamos de la Defensoría es un servicio que lo hacemos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y obviamente a nuestra espalda cargamos con todo ese cúmulo de trabajo y de situaciones que tenemos que ver día a día. Hoy el servicio de la defensa pública es valorado por los operadores de la justicia, pero obviamente que el acceso a la justicia tiene que ser una política de Estado y no puede depender, obviamente, de la entrega que hoy tenemos los defensores públicos, que estamos advirtiendo que estamos llegando a un límite. Entonces, es necesario que una política de Estado, como es el acceso a la justicia, esté acompañada de recursos. ¿En dónde se nota más estas carencias que ustedes mencionan y por lo tanto en un deterioro de los servicios que dan?
No sé si es en el interior o quizá en zona metropolitana, porque probablemente haya más profesionales, pero también más casos. ¿Dónde están las principales dificultades? Sí, nosotros las principales dificultades también lo vemos por las materias, como decía, en penal y en familia especializada, y en el interior del país, donde también la Fiscalía, por ejemplo, en la materia penal, ha sido fortalecida, se han dado nuevos cargos. Tenemos situaciones en el interior donde hay 13 fiscales entre titulares y adscriptos para un defensor público, ¿no? Donde 9 de cada 10 asuntos lo va a llevar ese defensor, así que pueden entender la magnitud y la situación que estamos hablando. Pero sobre todo en el interior del país también hay que saber el rol social que tiene la Defensoría Pública. Nosotros estamos en lugares donde no hay muchas veces otros servicios del Estado o donde algunos servicios van una vez por semana, una vez cada 15 días. Y nosotros somos ese servicio estable que muchas veces las personas llegan a plantearnos situaciones que no son para judicializar, pero sí son para derivar y articular con nuestras instituciones. Un consultorio jurídico que prevé el Estado y provee ese servicio para las personas que no tienen dinero para ir a un estudio privado y pagar la consulta. Hablamos de personas vulnerables en sentido amplio, no solo económico. Nosotros no solo atendemos a personas de bajos recursos. Hemos atendido y patrocinado a personas importantes, a personas con recursos y que eligen defenderse con defensoría, porque obviamente nosotros también tenemos una cantidad de casos que nos da una experticia sobre los temas que obviamente es difícil que un abogado particular tenga 9, 8 audiencias por día. Eso nos da una experiencia. Pero también estamos hablando de vulnerabilidad como ser víctima de un delito, como una cuestión territorial, obviamente. Hay personas que viven en el interior más profundo, la situación de migración, de salud mental. Obviamente estamos hablando de un abanico amplio de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si se enferman, por ejemplo? Bueno, ese es uno de los grandes temas que advertimos en la rendición de cuentas. Tomamos con sorpresa la modificación de las certificaciones de los funcionarios públicos en el artículo 13 y vemos que magistrados y fiscales, que son los otros operadores del sistema, están excluidos de este nuevo régimen. No entendemos cuáles son las razones y cuáles son las causas por no incorporarnos a nosotros en esa exclusión, cuando por ley nosotros debemos estar equiparados. No solo no estamos equiparados salarialmente hoy, basta con ver los recibos de sueldo de cualquiera de los operadores. ¿Cuánto gana un defensor de oficio? Sí, líquido estamos hablando de unos 90.000 pesos. Sí, frente a más de 120.000 que puede ganar un fiscal, un juez, dependiendo del grado. Nosotros esto lo vemos con preocupación porque obviamente esa sobrecarga de trabajo y además el estrés y lo que nosotros trabajamos, que obviamente uno se lo lleva a su casa, genera que nosotros nos enfermemos. Y en ese sentido, ahora vemos esta norma que nos preocupa, manifestamos esto al Parlamento porque no entendemos cuáles son las causas. Nosotros no tenemos suplentes. Cuando nos enfermamos, es otro compañero el que tiene que ir a cubrir ese trabajo. O sea, tiene que cubrir lo suyo y lo del compañero que se enfermó. Ya sea por enfermedad, por licencias maternales, también somos muchas mujeres, somos casi que el 70% de la defensora pública somos mujeres, entonces también tenemos un gran número de licencias maternales y eso lo vemos con mucha preocupación. Nosotros queremos que se nos incorpore, porque ya le digo, no entendemos cuáles son las causas y que no se nos castigue esta sobrecarga que es en culpa de no dar los recursos necesarios al Poder Judicial, ahora se nos castiga si nos enfermamos también, que muchas veces es a causa de nuestro trabajo. Y hablando de las repercusiones de todo esto en el servicio, ¿ustedes advierten que los resultados de su trabajo podrían ser mejores? Y me refiero, uno lo puede ver desde ese punto de vista, que es el resultado del trabajo que uno hace, pero implica la vida de otras personas que quizá podrían ser mejor defendidas, evitar recortar penas, por ejemplo, cuando se defiende a alguien acusado, o mejorar condiciones, por ejemplo, para una familia que atraviesa una situación de violencia doméstica o violencia de género. ¿Se logran resultados, digamos, peor de los esperados? Claro, nosotros somos un fenómeno que es interesante ver porque somos, yo digo, el cuadro chico, ¿no? Cuando entra a la cancha, sobre todo en penal, pero logramos buenos números y buenas absoluciones, por ejemplo. Pero obviamente que estamos en este momento de crisis. Nosotros advertimos que si esto no se soluciona ahora, sí vamos en camino a empeorar la calidad de la justicia. Porque eso es lo que en definitiva acá venimos a reclamar, no solo como trabajadores, ¿no? Sino como un país, en un sistema democrático es importante el fortalecimiento de la Defensoría Pública, su independencia y bueno, dar los recursos necesarios. Nosotros entendemos que sí, lamentablemente esto es como un médico, ¿no? Si al médico le aumentás el número de pacientes, el médico y le limitas, por ejemplo, la cantidad de estudios o la cantidad de medicamentos que puede otorgar, obviamente que va a llegar un momento
que los diagnósticos no van a ser los correctos y demás. Bueno, esto es lo mismo. O sea, nosotros nos siguen aumentando en la cantidad de trabajo y no nos mejoran las condiciones, ni nos dan los recursos correspondientes, no nos dan la posibilidad de hacer pericias propias, no nos dan la posibilidad de, bueno, de tener todas las herramientas para ir a la cancha y poder defender los intereses de nuestros patrocinados. Obviamente que eso es un riesgo. Carolina, ahora se ha dicho por parte del gobierno que la frazada es corta, estamos saliendo de una pandemia, o por lo menos siguen altos los casos de COVID y demás, pero bueno, la emergencia sanitaria cesó, los recursos no alcanzarían porque esto también trajo problemas económicos y sociales. En orden de prioridades para ustedes, ¿qué sería lo fundamental? Primero más recursos humanos y después tal vez hablar de mejoras económicas. Sí, en verdad obviamente que entendemos las razones del gobierno y lo que nos han manifestado. Esto es algo histórico, como vengo diciendo, es una deuda que el sistema político tiene hace muchos años. Nosotros advertimos la situación, obviamente, que ahora la pelota está en la cancha de los políticos de decidir qué prioridad se le va a dar o no. Nosotros sí entendemos que es necesario más cargos y que es necesario también contemplar nuestra situación salarial, que también viene históricamente rezagada. El Poder Judicial tuvo un conflicto muy grande, eso lo recordarán. Los defensores públicos hemos quedado por fuera de esos acuerdos y eso hace que hoy en día no tengamos una equiparación salarial correspondiente. Eso también, el famoso 26%, es uno de los grandes reclamos que tenemos y bueno, esperamos ser contemplados. Obviamente que entendemos que deben haber medidas de corto, mediano y largo plazo, pero es ya hora de comenzar ese camino de atender las necesidades del servicio. ¿De quién depende la Defensoría Pública? ¿Depende, bueno, es del Poder Judicial? ¿Depende de la Suprema Corte de Justicia? Sí, exacto. Porque por ahí también podría haber un redireccionamiento de fondos que aunque no estén previstos en rendición de cuentas, las frazadas cortas, ¿verdad? Pero bueno, recuerdo además que hace un tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia mencionaba, bueno, la importancia y decía con orgullo que todos en Uruguay somos iguales ante la justicia y tenemos la misma calidad de atención, digamos. No parece condecir con lo que tú mencionas acá, ¿no? Sí, en verdad, bueno, el Poder Judicial también viene reclamando, institucionalmente viene reclamando recursos. Nosotros, un tema también que hay que atender y que vemos que ahora, por suerte, se está poniendo en debate, es, bueno, nuestro lugar institucional. Para que se hagan una idea, nosotros somos la única defensoría del continente que está dentro del Poder Judicial. Eso ya es un problema, ¿sí? Y eso hace que el Estado venga incumpliendo tratados internacionales y recomendaciones internacionales donde dice que la Defensoría Pública tiene que ser un servicio independiente económicamente y jerárquicamente e institucionalmente del Poder Judicial y de otros poderes. Nosotros estamos también queriendo dar esta discusión y poder lograr la independencia del Poder Judicial, porque obviamente que nosotros también somos un contralor de los jueces, ¿no? Claro. La pata de la mesa, como se le dice, nosotros somos un contralor. Y eso hace que podamos tener visiones distintas también de lo que es nuestro trabajo y de lo que es el sistema de justicia. ¿Y eso estuvo planteado en la reunión con los parlamentarios? Sí, sí, nosotros sí. Esto ya es un tema que se viene desde más de una década trabajando, porque Uruguay está en deuda. Creo que también es hora de iniciar ese camino para poder también saldar otras cuestiones institucionales que no solamente son recursos, sino que también es nuestra posición institucional en el sistema. Nosotros creemos que es hora de empezar este camino y por suerte hay académicos y actores importantes que coinciden con esto, la importancia de descentralizar la Defensoría Pública. Y respecto al acceso a la justicia, bueno, respetamos obviamente la opinión del ministro. Él estuvo en una jornada que nosotros organizamos dando su exposición. Lo que sí decimos es, bueno, si nosotros a las personas más vulnerables no le damos un servicio acorde, no tienen la posibilidad de pagar un profesional. Cualquiera de nosotros no está libre hoy o mañana de necesitar un defensor público, ¿verdad? Pero si uno no está de acuerdo con el servicio que se está prestando, tiene la posibilidad de poder recurrir a un servicio particular donde se le dé el tiempo, ¿verdad? Y la atención que uno cree que necesita en ese momento. Bueno, las personas de bajos recursos esa posibilidad no la tienen. Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar una buena defensa pública a los efectos de cumplir y efectivizar el goce de los derechos. Hoy hablabas de los buenos resultados que se tienen por parte de la Defensoría, pero pensándolo y traduciéndolo a los tiempos, por ejemplo, ¿se está haciendo acorde para las personas que eligen ir a la Defensoría Pública? Sí, los tiempos del sistema judicial. Los plazos, porque recién mencionabas la calidad. Claro. Que se estén tomando declaraciones o entrevistándote en un pasillo no es lo mismo que sentarte en una oficina
tener un lugar físico para poder dialogar con esa persona? Exacto, sí. Eso hace a nuestro ejercicio y a poder conocer a tu patrocinado, poder asesorarlo, poder hacerle las preguntas que corresponden, ¿no? Eso es un tema que a nosotros nos preocupa y eso basta con ir a cualquier juzgado y ver cómo estamos atendiendo a las personas. Y es lo que hace la diferencia en el acceso a la justicia de una persona que puede contratar un servicio particular. Igualmente, nosotros tenemos una buena calidad de servicio, tratamos obviamente de hacerlo mejor. Tal es así que, si bien no tenemos mucha prensa en nuestros logros, bueno, el caso recientemente de Rocha, de Lola Chamanales, la absolución, fue por parte de la Defensoría Pública donde se hizo todo ese trabajo. Los tiempos no es necesariamente porque sos asistido por Defensoría Pública, tu trámite va a demorar más. Los tiempos judiciales son los mismos para todos. Sí, obviamente, hay a veces tardanzas en algunas situaciones o en algunos lugares porque tenemos algunos compañeros enfermos, porque nos faltan recursos. Pero con tantas consultas que reciben, se hace difícil manejarlas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí tiene que haber demoras. Sí, hay demoras. Hay demoras, ya te digo, sobre todo en algunos lugares, y hace que baje la calidad. Yo estuve en Chuy 3 años y medio, tuve familia especializada y estaba corriendo de un lado para el otro, de un juzgado al otro, porque obviamente era un defensor para los dos jueces. Y obviamente uno termina muchas veces haciendo escritos que son como formularios, teniendo que priorizar los casos, decir, bueno, a este le voy a dedicar más tiempo que a otro. Lamentablemente, sí, muchas veces tenemos que caer en eso, que es lo que entendemos que con estos cargos que nosotros pedimos, con 125 cargos, vamos a poder brindar una calidad mucho ¿Se está más cerca después de las reuniones que mantuvieron? Bueno, esperamos que sí. Esperamos. Pero las respuestas, ¿Se llevaban algún compromiso? Claro. No, por ahora ningún compromiso formal ni hemos recibido una respuesta respecto a estas observaciones que nosotros hicimos. Carolina, tú mencionabas que algunas leyes que se aprobaron en los últimos años incrementaron el trabajo, en realidad en un enfoque de mayores derechos y mejor defensa para todos los ciudadanos. Por ejemplo, en la Ley Integral de Violencia basada en género. ¿Qué pasa, por ejemplo, con leyes que están ahora en el caldero cocinándose, como por ejemplo la tenencia compartida, que también aumenta, ¿no? Por ejemplo, representación para los niños. ¿Eso les genera a ustedes también un cuello de botella? Sí, claro. Nosotros eso también lo advertimos y siempre decimos, bueno, podemos tener leyes preciosas, procesos espectaculares en las leyes, pero si no van acompañados de los recursos, en la práctica se vuelve letra muerta. Y acá lo que importa es efectivizar los derechos. ¿Y eso está pasando con leyes que están vigentes? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuáles? Por ejemplo, tú mencionabas la Ley de Violencia Basada en Género. La Ley de Violencia Basada en Género es conocida por todos de que no ha sido implementada como la ley mandata. En ese sentido estamos, bueno, trabajando a los ponchazos en el sentido de, bueno, muchas veces desde la Defensoría Pública no tenemos defensores para todas las partes, tenemos que priorizar a quién dar la asistencia, eso es algo que no puede pasar en un sistema democrático, obviamente, y nos duele, y lo hemos advertido. Obviamente no contamos con las pericias y los informes técnicos antes de la audiencia, como dice la ley que hay que hacerlo. Entonces, todas esas demoras, todo esto que venimos diciendo y algunas cuestiones que obviamente hacen a una justicia de menor calidad o injusticias que se puedan cometer, yo creo que lo importante es ir por ese camino de fortalecer al sistema de justicia en general. Y respecto a estas normas, obviamente en el marco de esta rendición de cuentas tomamos conocimiento de que está esta ley, este proyecto de ley de tenencia compartida, que nosotros lo veníamos trabajando el año pasado, hicimos nuestro informe, dimos nuestra postura al respecto. Y bueno, respecto a la justicia también tiene modificaciones importantes. Y al rol del defensor del niño no solo entendemos que es una intromisión con la cual no estamos de acuerdo, sino que además genera unos plazos y un plazo de 120 días. Y por otro lado, una cantidad de entrevistas que los defensores necesariamente tienen que tener con los niños y con sus padres, que obviamente entendemos que hoy, como está el sistema, no vamos a poder atender y que eso va a quedar en un ideal. Por otra parte, nosotros también solicitamos la creación de la Defensoría del Niño para tener defensores capacitados y especializados. Nosotros entendemos que acá no es un problema de cantidad, como dice el proyecto, que solamente se pueda tener hasta 5 casos por juzgado. No sé cómo lo van a aplicar en la Defensoría Pública con la cantidad de números que nosotros le estamos dando. No queremos que sea un tema de cantidad, sino que es un tema de capacitación, de formación, que el defensor del niño sea capacitado en la materia y pueda llevar adelante los casos con la atención como corresponde. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes.
Cerramos por aquí entonces la charla con la Asociación de Defensores Públicos. Son las 9 de la mañana, 18 minutos.